Cordial saludo, mi nombre es Idiel Yáñez Díaz, soy integrante del grupo número 56 del área de teorías del aprendizaje. Mi grupo está conformado por Genis Natalia Caicedo Bonilla, Yamilet Ocampo Cruz, María Jacqueline Rojas Castañeda y quien les habla, Idiel Yáñez Díaz. Este trabajo va dirigido a nuestra tutora Matilde López y es el estudio de la fase 2 llamado Estudio del caso de Lola. El, el trabajo consta de un cuadro donde van a presentarse algunos argumentos del grupo, miembro del comité de una institución, donde se presentan 5 hipótesis y cada representante va a dar su opinión, su argumento y su validez de cada factor. Hipótesis número 1. Es necesario que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar debido a que el origen de sus dificultades comportamentales podría estar asociado a desequilibrios nutricionales. El factor que representa esta hipótesis es la nutrición. El coordinador académico, dentro de sus facultades, argumenta que, claro que sí, ya que debido a su comportamiento observado por el profesor tanto en la clase como en el descanso, Lola se encuentra muy inquieta y pierde constantemente la concentración. Y según los hechos, es por la mala alimentación o en otras palabras, Lola presenta un caso de desnutrición. Esto provoca un mal rendimiento académico y conducta que no es adecuada durante las clases. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la nutrición y el desarrollo están relacionados, puesto que es una fase del desenvolvimiento de las neuronas, por lo que es necesario el consumo de nutrientes y proteínas. Además, como menciona Sevilla Paz Soldán, lo correcto es buscar que los niños tengan un buen estado nutricional a medida que avanza su crecimiento, con el fin de tener un buen rendimiento cognitivo y escolar. El director del curso, dentro de sus facultades, considera que el rendimiento académico de Lola ha disminuido, ya que la alimentación es fundamental para su buen desarrollo cognitivo. El cuerpo demanda nutrientes para el correcto funcionamiento de cada uno de sus órganos. Daza menciona que aunque no hay órganos, que no hay datos experimentales concretos sobre la relación de la nutrición con el rendimiento intelectual del niño, sí se puede decir enfáticamente que la desnutrición en los primeros años de vida puede afectar el comportamiento y el rendimiento del niño en esta etapa de su vida. Por consiguiente, el buen estado nutricional y el rendimiento escolar del niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, desatento, con una capacidad limitada para comprender y retener hechos y con frecuencia se ausencia de la escuela. En este sentido, es pertinente que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar que le ayudará a superar estos problemas y llevar con éxito sus estudios. El docente que remite el caso dentro de sus facultades difiere. Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje existen muchos factores que pueden afectar el buen desarrollo del estudiante, y uno de estos es la desnutrición. Mas, sin embargo, en conjunto debemos de realizar un estudio más a fondo, ya que si se trata de un nivel de desnutrición leve o moderado, no afecta en gran porcentaje el desarrollo cognitivo, ya que es bastante bajo comparado con el contexto socioeconómico que abarca un terreno más amplio. Dilorio, Urrutia y Rodrigo en 1998. Ahora bien, si su nivel de desnutrición es grave y ha persistido desde tiempo atrás, es necesario que se tomen medidas lo antes posible para evitar que este problema genere daños irreversibles en su desarrollo cognitivo a temprana edad o a su futuro. Polit, 1996, Garógrafo, 2009 y Cortés en el 2004. Por lo tanto, considero que dentro de cualquier circunstancia nutricional que esté o pueda estar afectando el desarrollo de la estudiante, ésta debe ingresar al programa de alimentación escolar, ya que ésta puede ser un factor que incida en sus dificultades comportamentales. El orientador del curso, dentro de sus facultades, difiere.
Lola es una niña de 9 años que, según la presentación del caso, viene mostrando desde tiempo acá dificultades de comportamiento en el aula de clase. O sea que ha sido siempre así. Se muestra distraída y dispersa. No ha sido siempre así, perdón. Se muestra distraída y dispersa. No se concentra y hace actividades distintas a las que se solicitan en clase. Interrumpe a los profesores y molesta a sus compañeros de salón. Los profesores le llaman la atención por esto, por esto y por esto. Y ella responde de manera agresiva. Pensar entonces en que su condición se debe a razones nutricionales, a mi parecer no cabría en este caso, ya que este tipo de comportamiento no obedece a las fallas en el sistema de alimentación de un niño. Esto no aparece de un momento a otro, es el resultado de un proceso de desnutrición que más que cognitivamente muestra falencias de los niños en los desarrollos, en el desarrollo de otros tipos de actividades que los niños pueden desarrollar en instituciones educativas. Una muestra de esto es lo que se nos refiere y cita: las investigaciones examinadas muestran que no habría diferencias significativas en el desempeño cognitivo de los niños en función de su estado nutricional. Esto indicaría que el fenómeno de la desnutrición no explica aisladamente las dificultades cognitivas de los niños que viven en condiciones de pobreza. Asimismo, tales resultados destacan que los niños pobres, independientemente de su estado nutricional, manifiestan una disminución de sus capacidades cognitivas. Esto sugiere que las privaciones de índole material y simbólica vinculadas a la pobreza afectarían tales capacidades, pudiendo ser determinantes más importantes que el estado nutricional del niño. Mazzoni, Stelzer y Salvini, 2011. Consideraciones teóricas acerca de la influencia de la desnutrición moderada y leve sobre el rendimiento cognitivo de los niños en la pobreza. Por consiguiente, se concluye por parte del comité educativo que, con base a los argumentos de los diferentes integrantes del comité, se establece que la nutrición es fundamental para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Mas, sin embargo, las características presentadas de Lola no hacen creer que esta sea la circunstancia o base principal que genere demasiados cambios. Mas, sin embargo, se considera que dentro de cualquier circunstancia nutricional que esté o pueda presentarse en el estudiante, esta se debe de ingresar al programa de alimentación escolar, ya que esta puede incidir en sus acciones comportamentales a un futuro. Buenas tardes, compañeros y tutora. Bueno, mi nombre es Yamile Ocampo. Para el caso de Lola, mi rol es el de director de grupo. Para la siguiente hipótesis, que es la hipótesis 2, debemos tener en cuenta que dice que es necesario revisar el papel que está jugando el aula de clase, los compañeros y los docentes, con el objetivo de poder identificar posibles factores ambientales que puedan estar afectando, puedes mover un poquito más el desempeño de Lola. Entonces, el factor a estudiar aquí, a tener en cuenta, es el de la motivación. Y uno de los argumentos que nos comparte el coordinador académico para la hipótesis 2, él considera que una de las fallas en el comportamiento de Lola puede ser la motivación, ya que ésta puede estar pasando por problemas personales en su hogar que la desmotivan a seguir estudiando. Pues la relación que existe entre el aprendizaje y la motivación van entrelazadas de la mano, porque una no funciona sin la otra, ¿sí? Además, dice que la motivación es el conjunto de aspectos materiales y psicológicos que dan al individuo satisfacción a sus necesidades básicas.
puedes moverla, eso, muévela un poquito más, ok, a sus necesidades básicas, provocando un comportamiento diferente que logra obtener un resultado. El director de curso, en ese caso yo, ¿sí? Considero que el ambiente educativo puede llegar a ser un espacio desmotivante para el estudiante si no construyen relaciones interpersonales basadas pues en la confianza entre el docente y los estudiantes. La motivación y el interés están interconectados con los procesos de aprendizaje. Si estos no están presentes en el aula, el desempeño y el rendimiento de los estudiantes se verá afectado. Así que se debe prestar atención a las necesidades afectivas y los diferentes estilos cognitivos de los estudiantes. Bájame un poquito. O de los educandos, enfatizando las actividades cooperativas y colaborativas. El docente, para este caso el docente que remite el caso, ¿sí? Él nos argumenta que la motivación no solo afecta directamente el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sino que también afecta el desarrollo afectivo, social y emocional. Además que este factor se representa como un mecanismo o conducto que facilita o mejora el aprendizaje. Por lo tanto, es de vital importancia crear motivación cognitiva y socioafectiva dentro y fuera del aula, buscando un acompañamiento de los diferentes entes educativos de la institución que promuevan tanto la autoestima como la creación de ambientes agradables para el aprendizaje. Tal como lo afirma Cornejo y Redondo, el ambiente socioafectivo es el que permite compartir y eventualmente modificar las creencias y expectativas mutuas, el autoconcepto y el que genera la motivación y posibilidades de aprender tanto en los estudiantes como en los docentes directivos. Por lo que determina que es necesario evaluar tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje, además el entorno socioafectivo que lo rodea. Entonces, continuando con la argumentación que da la orientadora, ella argumenta que el aprendizaje está profundamente ligado a los niveles de motivación que provocan la estimulación, evocando el conocimiento de lo que el individuo quiere explorar o conocer y o aprender. De allí que es clave alcanzar los niveles más altos de motivación que indudablemente se entrelazan en los diferentes escenarios en los que el ser humano interactúa con otros, y eso involucra a la familia, la escuela y la comunidad en la que el individuo en formación se visualiza como parte de este. Para finalizar, entonces, como conclusión, el comité ha llegado a a unos resultados, a unas conclusiones, donde se dice que de acuerdo a las reflexiones de los diferentes profesionales, consideramos que la hipótesis 2 es válida y fue aprobada por cada uno de los profesionales que estuvieron al tanto del caso de Lola. Por lo que se hace necesario revisar y observar muy bien el entorno educativo de Lola, ya que su desmotivación, agresividad, falta de atención e inmadurez puede ser por problemas familiares o por problemas con sus compañeros de clase o con el mismo docente. Por ello se hace, digamos que, puedes bajar. Se hace necesario que se intervenga a tiempo y descartar bullying, acoso escolar o en su propio hogar. A través de, o sea, esto se podría hacer a través de sus compañeros, docentes y la comunidad educativa. Entonces, la observación y el seguimiento que reciba Lola por parte de la comunidad educativa permitirá identificar los factores que detonan o estimulan ese tipo de comportamientos en la niña. Por otra parte, también, pero no menos importante, se debe revisar la metodología que la docente está utilizando con respecto al proceso de aprendizaje de Lola,
ya que como se argumentó, ¿sí? La motivación está muy relacionada con los procesos de aprendizaje, así que reevaluar, me lo devuélvete un poquito allí, ya que reevaluar la metodología ayudará a que Lola se sienta más interesada por participar y aprender, debido a que pues no todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo. Hola a todos y todas, soy María Jacqueline Rojas Castañeda, hago parte de este grupo de trabajo y voy a continuación a dar nuestra reflexión sobre la hipótesis 3 en el caso de Lola. La hipótesis 3 nos plantea que es necesario considerar la posibilidad de que factores internos como las emociones y la motivación o los pensamientos sean la causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. El factor aquí es la estimulación sociocultural. Y nos colocamos unas preguntas motivadoras que se nos plantean, en las cuales se mira cómo afecta el aprendizaje escolar de un niño el grado de educación de los padres. El coordinador académico, en su capacidad profesional dentro de ese equipo interdisciplinario que evaluamos el caso de Lola, plantea que pues al analizar los diferentes contextos en que se da la educación, principalmente en la que han vivido las familias de los estudiantes, puede que muchos se vean afectados por el nivel de educación de sus padres, pues no todos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y no tuvieron el apoyo necesario en sus diferentes fases de crecimiento. Y piensen que con sus hijos suceda lo mismo. Así que esto influye en un nivel académico. Además, en el año 2003, la UNESCO definió el alfabetismo como la habilidad de identificar, entender, interpretar, crear y contar utilizando materiales impresos y escritos relacionados con distintos contextos. El alfabetismo implica un aprendizaje continuo y que permite al individuo alcanzar sus metas y desarrollo del conocimiento, así como de participar en su comunidad. LAM 2004. El director del curso, donde está Lola, plantea que cabe decir que además de un ambiente escolar adecuado, los niños requieren de un entorno familiar estable, lleno de amor, donde se les pueda brindar un acompañamiento a cada una de sus actividades escolares, y si por el contrario los padres de Lola tienen un bajo nivel de escolaridad, es posible que esto esté afectando su rendimiento académico, ya que no han podido orientarla en sus actividades académicas. Cuando los niños tienen las condiciones propias en un entorno familiar y escolar adecuado, ellos pueden desarrollar seguridad en sí mismo y construir relaciones interpersonales sanas. Matute et al. Menciona que si el nivel educativo de los padres afecta el desarrollo del lenguaje respecto a los procesos cognitivos, incluyendo la atención y la memoria, validando que aquellos niños con padres que tienen una educación superior muestran una mayor ejecución en las actividades de atención y memoria. Asimismo, el docente que remite el caso plantea el efecto que provoca el grado de educación de los padres es muy relevante, ya que en casa es donde se refuerza el conocimiento adquirido en el aula, además de que la orientación de los padres en las tareas o actividades dejadas en la escuela facilita en los niños su aprendizaje. Tal como lo afirma Corneo Rodrigo Rendón, 2007, el problema de la definición y la medición de la calidad educativa. Finalmente, el hecho de que los resultados escolares no solo intervienen variables escolares, sino también variables de origen de los estudiantes, el problema de la desigualdad social y la relación de la escuela con el contexto. Determina entonces que los factores internos como emociones, pensamientos, motivación se ven reflejados según el contexto sociocultural de este, y es importante conocer las circunstancias que rodean y preocupan a los estudiantes para efectuar o no procedimientos que beneficien a estos. El orientador, la orientadora en este caso,
dice que se hace necesario considerar la posibilidad de que factores internos como las emociones, las motivaciones y los pensamientos sean la causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. Es posible que Lola presente un trastorno del comportamiento y que este sea origen de sus dificultades académicas y comportamentales. Esto nos coloca en un escenario de posibilidades de esas otras variables externas sean el detonante que tienen a la niña alterada, posiblemente con trastornos de sueño, ya sean de tener miedo a quedarse dormida y no despertar en su casa y sin su familia. Esto generado por situaciones de violencia que pueden estar pasando en su barrio, su comunidad, su entorno, las que tiene bajo presión, negándole la posibilidad de la vida normal y la sociabilidad con otros niños del vecindario. Otra posible variable también está en el vivir violencia intrafamiliar en su casa, lo que la hace sentirse agredida, intimidada, sin el suficiente red de apoyo emocional que le genere, esto le genera rupturas emocionales fuertes. Es ahí donde el papel del orientador cumple una de las funciones, atendiendo a los estudiantes con problemas de conducta o comportamientos y atención a los padres mismos. Se debe detectar y hacer propuestas de planes de acompañamiento y mejoramiento para situaciones como las de Lola. Este profesional, en concreto el orientador, tiene la capacidad, como su cargo lo indica, de orientar para que teniendo la formación profesional necesaria junto al equipo interdisciplinar puedan atender y acompañar situaciones de este tipo. Su capacidad de nivel pedagógico, psicológico, estratégico y mediador les permite desempeñar su trabajo en el centro educativo con unos y otros miembros de la comunidad educativa. Es por ello que resulta unas figuras relevantes para hacer realidad el cambio interno en la escuela. Revista Iberoamericana de Educación, el orientador escolar como agente interno de cambio. Estas son las reflexiones de las diferentes hipótesis de los profesionales que hacemos parte de ese comité interdisciplinar que estudiamos el caso de Lola y los cuales llevamos a una conclusión en conjunto que es, como equipo profesional interdisciplinario del comité de la institución en el que estudia Lola, que es el caso que hemos tratado, hemos definido a manera de conclusión que, primero, es claro evidenciar que Lola está pasando por un episodio de trastorno conductual derivado del conjunto de variables que afectan su buen desarrollo y que se han manifestado de forma temporal en su proceso escolar, y no se trata de una discapacidad cognitiva, pues no se han hecho todas las pruebas profesionales requeridas para esta categoría. Segundo, la relevancia que tiene la interacción interdisciplinar para el apoyo a Lola en su condición, que muestra diferentes variables entre las cuales se evidencian notoriamente lo del tema de la nutrición, pero también las condiciones de relacionamiento familiar con falencias en el apoyo y acompañamiento escolar y los vacíos en la parte emocional por posibles debilidades en la relación familiar y el estado de difícil convivencia comunitaria, pues la comunidad donde ella vive es un sector que padece el conflicto y la violencia. Indudablemente el papel que hemos jugado cada uno de los profesionales que intervenimos en el estudio del caso es fundamental para conjuntamente alcanzar el buen proceso de la niña para trascender del momento de trastorno que padece, lo que nos ha puesto a interactuar en los diferentes escenarios en los que ella se apoya para su buen desarrollo. Sí, esas son las hipótesis, los aportes y la conclusión. Vale. Cordial saludo, mi nombre es Enis Natalia Caicedo Bonilla y hoy les vengo a presentar la hipótesis 4 referente al desarrollo cognitivo. La hipótesis 4 trata sobre esto, sobre lo siguiente. Es posible que Lola requiera de un programa de refuerzo escolar acompañado de tutorías personalizadas, debido a que posiblemente el origen de sus dificultades esté asociado a una falta de acompañamiento familiar. Bueno, referente a esto, se responderán a estas preguntas. ¿Es válido suponer que Lola tiene discapacidad cognitiva? ¿Es válido pensar que el accionar de los padres está afectando el rendimiento académico de Lola?
Bueno, el coordinador académico argumenta: sí, pues dada la situación que está pasando en su familia, esto la puede afectar en su nivel cognitivo, ya que no se encontrará 100% concentrada en los estudios, principalmente en una niña que se encuentra en fase de crecimiento. Además, puede que las acciones de sus padres en el hogar la afecten tanto en sentido psicológico y emocional, consecuentemente afectando su proceso de aprendizaje. Como menciona la revista psicológica número 15, La Paz, una persona con desarrollo cognitivo es aquella que tiene una mayor o menor dificultad en seguir el proceso de aprendizaje y por tanto tiene unas necesidades educativas diferentes. Es decir, necesita de apoyos educativos específicos que le permitan avanzar en el proceso de enseñanza regular. El argumento del director del curso es: esta hipótesis no es válida, porque lo que presenta Lola son problemas de conducta y bajo rendimiento escolar. Según la valoración psicológica realizada por la orientación del colegio de Lola, tiene una capacidad cognitiva e intelectual igual que la de sus compañeros. Cuando un estudiante tiene una discapacidad cognitiva, muestra serias limitaciones o retraso en sus capacidades intelectuales y en la ejecución de conductas adaptivas al entorno que la rodea. Algunos signos de discapacidad cognitiva se pueden confundir con otros trastornos. Por ello, se recomienda que se lleve a cabo una evaluación psicopedagógica profunda. El argumento del docente que remite el caso es el siguiente: no es muy pertinente hablar de discapacidad cognitiva cuando no se tiene un estudio o un proceso que argumente dicha barrera. Ahora bien, antes de buscar en la psicología o en otros procesos científicos, es necesario realizar un estudio por parte de la institución, en el que argumente las diferentes dificultades intraescolares y extraescolares que rodean a Lola, en donde se especifique o evalúe las personas más allegadas, su entorno, sus pensamientos, su salud, la situación socioeconómica de sus padres y etc., para determinar así qué aspectos afectan tanto el desarrollo cognitivo, las destrezas y las habilidades prácticas, sociales y conceptuales, permitiendo promover así una educación especial o la terapia conductual para ayudar a esta persona a que viva mejor, tal como afirma Mazzoni, Stelzer y Serving. La estimulación recibida en el hogar, pauta de crianza, acceso al sistema de salud, escolaridad y empleo de sus padres son algunos aspectos generalmente vinculados al nivel socioeconómico, que junto al estado nutricional podría condicionar el desarrollo cognitivo infantil. Por lo cual, infiero que a Lola no solo se le realice un refuerzo escolar o tutorías personalizadas, sino también charlas psicológicas para ella y sus padres, ya que puede ser esta la base de su problema. Con esto se llega a la conclusión, el comité educativo llega a la conclusión que el desarrollo cognitivo comprende todos los procesos adquiridos por el hombre a partir de habilidades innatas que le permiten interpretar la realidad e interactuar con ella de manera afectiva. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo se entiende como la evolución de las capacidades intelectuales y la inteligencia es una de las más importantes. En este sentido, al analizar el caso de Lola, no es muy adecuado hablar de trastornos cognitivos. Sin embargo, primero se debe emprender una investigación o proceso en la que se discutan las
diversas dificultades dentro y fuera del aula, en torno a Lola. Con esto se designa una evaluación del entorno donde se analizan la idea, el estado de salud de los padres y el nivel socioeconómico. Teniendo esto en cuenta, se determina qué aspecto influye en su desarrollo cognitivo y cómo la está afectando. Con esto se ha podido llegar a la conclusión de que sufre algún trastorno. Con la ayuda del comité escolar se puede concluir que Lola tiene la misma capacidad cognitiva e intelectual que sus compañeros, pero se ve afectada por los problemas que encuentra fuera de la organización. En otras palabras, los problemas que tiene afuera de la escuela. Para finalizar, para finalizar estos argumentos y la quinta hipótesis, el grupo de orientadores responden a lo siguiente. Es posible que Lola presente un trastorno de comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades académicas y comportamentales. El factor que incide en este espacio es el trastorno de comportamiento. Según el coordinador académico, Lola no presenta un trastorno debido a su comportamiento. Hay que recordar que las actitudes que ha tomado en la institución son consecuencia de lo que está sucediendo en su hogar, debido a los problemas de los padres. De esta forma, su comportamiento se refleja de manera negativa en la escuela. Y como coordinador académico, sería bueno buscar diferentes estrategias pedagógicas con las que el docente pueda captar su atención y de esta forma lograr un buen desarrollo léxico y cognitivo para Lola. Por otra parte, la National Library of Medicine del 2022 menciona que el trastorno de conducta son una serie de problemas conductuales y emocionales que se presentan en niños y adolescentes. Los problemas pueden involucrar comportamiento desafiante o impulsivo, consumo de drogas o actividad delictiva, y sus causas pueden ser maltrato infantil, consumo de drogas o alcohol, de parte de los padres, conflictos familiares, trastornos genéticos, etc. A pesar de que Lola tenga problemas en su casa, no significa que sea directamente con sus padres. También, como lo menciona el Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo, National Center Defense Developmental Disabilities, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Trastorno de la Conducta, se diagnostica cuando el niño muestra un patrón continuo de agresión hacia otras personas y graves violaciones de las reglas y normas sociales en la casa, la escuela y los compañeros. Los niños con trastorno de conducta tienen más probabilidad de lesionarse y quizás tengan dificultades para llevarse bien con los compañeros. Según el director de curso infiere, sí es posible que las acciones de Lola estén indicando un trastorno de comportamiento, lo cual requiere de una pronta intervención por un equipo de profesionales, ya que existen 3 tipos de trastornos, tales como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno negativista desafiante y trastorno disocial. Rabadán y Jiménez en el 2012. Para evitar que esta situación problema sea más compleja, es necesario tener en cuenta que los niños muestran un sistema de defensa agresivo, intrínseco, en su edad temprana en su proceso de desarrollo, pero cuando esta agresividad sobrepasa los límites de la normalidad establecidos para vivir o convivir en sociedad y afecta el ámbito personal, familiar y social del individuo, estaremos hablando ya de un trastorno conductual que puede derivar en edades posteriores en trastornos de personalidad. Rabadán y Jiménez, 2012. Así que hay una altísima probabilidad de que Lola esté presentando el TDAH, ya que las características principales de este tipo de trastornos son hiperactividad, impulsividad e inatención. Es decir, que se puede evidenciar en Lola estos síntomas que fueron mencionados por los miembros del comité: incapaz de esperar su turno, no presta atención a los detalles, interrumpe
olvidadiza y se mueve continuamente, entre otros. El docente que remite el caso dentro de sus facultades afirma: sí es posible deducir desde nuestra experiencia esta circunstancia, ya que todas sus acciones como inatención, hiperactividad, impulsividad, etcétera, van encaminadas a un TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, siendo este uno de los trastornos más comunes en los niños. Félix, 2007, San Sebastián, Soutullo y Figueroa, 2010. Afirman que es un síndrome caracterizado por un desarrollo alterado en los mecanismos reguladores de la atención y la reflexividad. Félix, 2007, afirma que el TDAH hace referencia a la presencia, exceso o ausencia de déficit de cierta desviación con respecto a lo considerado normal en un determinado contexto. Si se atiende a la dirección o consecuencias del comportamiento, podemos distinguir entre conductas externalizantes como la agresividad o internalizantes como la depresión o ansiedad, al menos existentes en los sujetos con trastornos comportamentales, como es el caso de Lola. Por lo que considero que aunque las anteriores hipótesis tienen algo de validez, esta última reúne en su gran mayoría las diferentes características que se reflejan en Lola, por lo que considero se realice un estudio más a fondo con diferentes fuentes de información que permitan corroborar los diferentes diagnósticos expuestos en mi clase, con el entorno que lo rodea, tanto padres de familia y amigos, determinando así un trastorno comportamental o no. Si esta problemática es veraz, se debe desarrollar estrategias o proyectos intraescolares en conjunto con el comité académico que permita crear un plan de acción que mitigue esta problemática. Por lo que se concluye desde el comité de educación de esta institución que en conclusión con lo argumentado por cada integrante del comité, se considera que esta es la posible respuesta a las diferentes acciones negativas que presenta Lola. Es decir, en gran porcentaje del comité se expresa que Lola presenta un trastorno de comportamiento, por lo que se ve la necesidad de desarrollar estrategias o proyectos intraescolares que permitan crear un plan de acción que mitigue o ayude a superar a esta estudiante la problemática presentada. Muchas gracias.